El 29 de junio es la primaria del oficialismo. Ese día van a definir su candidatura presidencial. Se acerca una nueva batalla electoral, pero ¿cómo han sido estas elecciones a través de los años? ¿Cómo fue la inédita primaria de 1993? Round 1. Fight! La democracia era joven y frágil cuando, con un apretón de manos, Eduardo Frei y Ricardo Lagos cerraron un acuerdo para definir la candidatura presidencial de la Concertación mediante elecciones, las primarias. El proceso se desarrollará en 308 comunas del país, en las cuales habrá 2.300 mesas receptoras de sufragios. Bueno, fue una aventura, fue una búsqueda, era algo que nunca se había hecho en Chile. Muchos decían, mire, esto es como un invento norteamericano que no va a funcionar en Chile. Con calma. Carlos Ominami fue el jefe de campaña de Lagos, pero antes fue ministro de Economía de Elwin. Dejó el gabinete para impulsar un mecanismo desconocido. Fui a decirle al presidente Elwin que iba a renunciar. ¿Usted cree que Ricardo Lagos puede ganar? Yo le dije, mira, está difícil. Entonces me dijo, bueno, pero ¿para qué se va a ir entonces? Va a cambiar el pan por charqui, me dijo. Luego de intensas negociaciones se llegó a la fórmula. Tomé esa decisión. Yo salí del gabinete a finales de septiembre, no teníamos CERVEL, no teníamos ningún tipo de apoyo institucional, teníamos que hacerlo simplemente por nuestros propios medios. El espíritu cívico de los chilenos que participan en la concertación salió a relucir con este proceso electoral inédito en el país. Este tipo de elecciones primarias que tenemos hoy día son más bien un producto del retorno a la democracia y de la historia política que hemos vivido desde entonces hasta el día de hoy. Se impuso Eduardo Frei por un 63% de los votos. Meses más tarde, Eduardo Frei se convertiría en el segundo presidente de la transición. Ricardo Lagos seguiría en carrera. Round 2. Fight! That there's something wrong with the world. 1999. La película Matrix en los cines era una revolución para la ciencia ficción. Mostraba a la humanidad atrapada en una realidad simulada por inteligencia artificial. En Chile, la noticia de Pinochet detenido en Londres acaparaba la agenda. En ese contexto, Ricardo Lagos volvió a intentar llegar a ser candidato presidencial. En la vereda del frente estaba Andrés Saldívar. La DC y el PS nuevamente se enfrentaron. Creo que Andrés Saldívar fue un contendor muy leal, que hizo el esfuerzo que pudo. La elección primaria que enfrentó posteriormente a Andrés Saldívar con Ricardo Lagos fue no la primera primaria, pero sí la primera que se hizo de manera abierta y que podríamos decir refleja lo que hoy día entendemos realmente como una elección primaria. De nada sirvió el acuerdo suscrito el 15 de marzo en el que se comprometieron a no realizar propaganda pagada. Habíamos tenido una campaña que había sido dura. Una campaña en donde alguna gente más de la derecha de la democracia cristiana había llamado incluso a las Fuerzas Armadas para que fueran masivamente a votar por Andrés Saldívar. Ricardo Lagos logró el 71% versus el 28% de Andrés Saldívar. Una nueva primaria legitimaba el mecanismo. En enero del 2000, Ricardo Lagos y Joaquín Lavín protagonizarían la segunda vuelta de nuestra historia contemporánea. Round 3. Fight! Corría el año 2009, llegaba el momento de definir al sucesor de Michelle Bachelet. Eduardo Frei contaba con el apoyo mayoritario de la Concertación, pero el Partido Radical quería hacer una alternativa con José Antonio Gómez. Se acordó una primaria en 2 regiones. La noche de los resultados se tenía por ganador al expresidente Eduardo Frei, pero los titulares fueron de otra noticia. Un hecho político grave para algunos, una anécdota para otros, que uno debe dar disculpas o que deben disculparse los dos. Lo claro es que el impasse entre Camilo Escalona y José Antonio Gómez fue tema del día en los pasillos del Congreso. En el escenario, Escalona, que estaba muy enojado por todo lo que había sucedido, me señala y me empuja y me dice quería destruir a la Concertación en una serie de garabatos que no es bueno repetirlo.
No tengo nada nuevo que agregar a lo que ya declaré ayer. ¿Cómo queda la concertación después de las primarias? No tengo nada nuevo que agregar a esta polémica. Esto es un hecho político grave generado por un dirigente político. Y yo no lo escuché al principio. Entonces, a la segunda vez me di cuenta y ahí se produjo yo me doy vuelta y ahí se produjo una crisis muy violenta. Una situación que parece mantener todavía en segundo plano el triunfo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La anécdota del domingo fue tensa, pero espero que se resuelva a la próxima. Pero una anécdota, senador, que genera un conflicto, va a mediar en él. No. Bueno, pero lo importante es que soy candidato a una concertación y a mí me han elegido para ganar en diciembre. Eduardo Frei fue el candidato único de la concertación, pero Sebastián Piñera llegó a La Moneda ese 11 de marzo de 2010, haciendo historia como el primer presidente de centro derecha desde el retorno a la democracia. Round 4. Fight. El presidente Hugo Chávez murió. Tengo el corazón roto. El 2013 murió el presidente venezolano Hugo Chávez. También fue el año en que se inició el pontificado del Papa Francisco. En la política chilena se vivieron momentos de definiciones presidenciales. Por algún tiempo el abanderado fue Lawrence Goldburn, el icónico ministro del rescate de los mineros. Pero hubo remesones y Pablo Longueira, un histórico de la UDI, asumió la candidatura. Se enfrentaría a Andrés Salaman en una primaria que, por primera vez, regulaba el CERVEL. Remesón en la carrera presidencial de la Alianza. Longueira es ahora el candidato de la UDI, un militante considerado como parte del ADN del grimelismo y que dibuja un nuevo escenario para Andrés Salaman. Señoras y señores, con ustedes... La elección la ganó Pablo Longueira, lo que generó un fuerte impasse entre Andrés Salaman y Joaquín Lavín, jefe de la campaña del exministro de Economía. Joaquín Lavín terminó por desatar la molestia del candidato RN. ¿Sale prensa? No. ¿Sale prensa? Sí. No quiero saludar a Pablo. Lavín intentó conducir a Alamán a la sala de prensa, generando un tenso momento que, según algunas versiones, habría terminado con un diálogo aún más áspero entre ambos, en el que Alamán habló de humillación. La historia no terminó ahí. Pablo Longueira bajó su candidatura, asumió Evelyn Matei, quien se enfrentó a Michelle Bachelet, la ganadora de las primarias de la nueva mayoría. Round 5. Fight. Hoy se inicia una nueva etapa. Sebastián Piñera quería volver a La Moneda, pero antes tuvo que enfrentar las elecciones primarias en 2017. Sus contendores fueron Manuel José Osandón y Felipe Kast. Uno de los debates mostró la tensión del bloque y generó una frase que quedó en la historia. La capacidad de ser un mentiroso profesional en el señor Osandón nos sorprende todos los días. Pero yo lo voy a dejar ahí, que es en el barro, señor Osandón, le quedan muy pocos días de candidato. Bueno, si tú ves el video completo, él me insulta, me trata de ignorante y de mentiroso profesional. Y a mí me sale del alma y le contesto esto. Que fue una frase, pero al callo, muy dura. Perdón, pero él ocupó ciertos minutos míos porque me trata de ignorante. Y yo lo único que he dicho es que yo no tengo... Perdón, yo fui, por ejemplo, gerente de una empresa agrícola. Él fue gerente del Banco Talca. Pero según un video que vi en la ciudad de Mónica Madariaga, él estuvo escondido porque fue declarado reo. No lo declararon reo por lindo. Siempre que yo me sentaba frente a él en un café me decía, ya, pero dígame la firme. ¿Ya? Y un día le dije, oiga, usted reclama que yo le he pegado. Y es cierto. Pero usted me manda a pegar. Y se rió. No fue el único sector con primarias ese 2017. Gabriel Boric y Giorgio Jackson llegaban con cajas llenas de firmas al CERVEL para ser parte del proceso. Beatriz Sánchez y Alberto Mayol fueron los candidatos. Pero Revolución Democrática todavía no era un partido a nivel nacional, entonces tuvimos que juntar firmas. Entonces, de alguna manera, para llegar a esa primaria, que era como un primer objetivo, esta fue una campaña como muy de ir subiendo pasito por pasito. Esto es el Frente Amplio, se los estamos presentando, de esta manera vamos a trabajar. Fue una primaria muy sui generis, porque era una primaria de la derecha junto con la del Frente Amplio, que era nuevo. Entonces, yo recuerdo la primera vez que vi en un titular en un diario que decía el Frente Amplio, algo, y yo dije, lo hicimos. Y la franja, el tener en distintos horarios una exposición en televisión para contar a qué vienes, qué eres, quiénes somos,
y lo que queremos, creo que fue muy, muy decidora para esa primaria del año 2017. Porque en Chile habrá justicia, yo no creo en la avaricia. Educarse es un derecho, la salud no es privilegio. El escrutinio final, las primarias presidenciales que dejaron a Sebastián Piñera y Beatriz Sánchez como candidatos de cada uno de los conglomerados. Así se vivieron las primarias que dejaron en posición a un futuro presidente y a un bloque que en 2021 haría historia. Round 6, fight. La pandemia del COVID-19 era parte de nuestro día a día cuando llegó el momento de decidir sobre un nuevo gobierno. Daniel Jadue y Joaquín Lavín buscaban una candidatura presidencial, pero tendrían contendores. Jadue enfrentaría al abanderado del Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric. Por Chile Vamos, Joaquín Lavín enfrentaría a Sebastián Sichel, Mario Desbordes e Ignacio Briones. Esta primaria también tuvo un debate con tensión. Y lo que nosotros yo lo digo con preocupación, no para atacarte a ti, para decirle a las pymes que en un gobierno de apruebo de dignidad, las pymes van a ser el centro del proceso de recuperación. Pero es bueno reconocer errores de vez en cuando. O sea, pero los errores de Ramón López no los puedo asumir yo. Daniel, tú dijiste hay que decir algo sumamente duro pero real. Las empresas que no son exitosas y capaces de pagar buenos sueldos y contribuir al Estado simplemente no pueden existir. La vereda del Frente, Sebastián Sichel llegaba como independiente a competir. Llegué a mi casa, cité al equipo y éramos 4 personas, literalmente. La jefa de prensa, la persona que después asumió el jefe de campaña, que lo invité nomás ese día, alguien que trabajaba en comunicaciones conmigo y un abogado que me acompañaba toda la vida. Eso es. Fue una primaria de sorpresas. Sebastián Sichel se convirtió en el primer candidato independiente en ganar una primaria y Gabriel Boric, con más de 1 millón de votos, derrotó a Daniel Jadue. Si tengo una decepción de las primarias, que yo esperaba, cuando uno gana una primaria, y que el día después la gente se subiera a tu campaña y te empezás a dar cuenta que hay varios que van a las primarias para probar. Y que si no gana su candidato, en este caso que era Joaquín Lavín, se partieron al tiro corriendo en ese minuto al que era el freerider del sistema, que era José Antonio Castro. Una candidatura que enfrenta primarias, si bien puede sufrir ciertos desgastes importantes o corre esos riesgos, también tiene un espacio de visibilidad mucho mayor. Tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel no eran los favoritos de las encuestas, al menos en los últimos meses e incluso años. Una nueva historia de primarias se escribe este domingo 29 de junio. Uno de los 4 candidatos va a llegar a la papeleta del mes de noviembre.